Durante décadas, un culpable silencioso podría haber estado contaminando miles de nuestras simulaciones más importantes. No es un error de código ni un fallo de hardware. Es la herramienta más básica que usamos para medir la realidad en un ordenador: la cuadrícula. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy seguimos la pista de unos investigadores que creen haber encontrado a este culpable y proponen una forma radicalmente nueva de hacerle justicia a la física. Así es. Nos sumergimos en un documento titulado Esquemas discretos que preservan la simetría para algunas ecuaciones de transferencia de calor. Y aunque el título suena, no sé, a tesis doctoral, la idea que esconde es casi una revelación. Nos dice que las leyes de la física tienen una elegancia, unas simetrías inherentes. Por ejemplo, la gravedad funciona igual hoy que mañana, pero cuando metemos esas leyes en un ordenador, al forzarlas a encajar en una cuadrícula rígida, podríamos estar rompiendo esa elegancia sin darnos cuenta. Exacto. Es como intentar contar una historia preciosa y compleja, pero solo te dejan usar un vocabulario de 10 palabras. La historia que cuentas al final se parece, pero ha perdido toda su esencia. La gran pregunta que plantea este estudio es: ¿podemos construir simuladores que hablen el mismo idioma que la física? ¿Que respeten sus reglas? Hoy vamos a explorar la belleza de esta idea, pero también vamos a ponerla contra las cuerdas y preguntarnos si es una genialidad teórica o algo realmente aplicable en el mundo real. Vale, vamos a desgranar esto, porque la idea de partida es algo que damos por sentado. Para resolver en un ordenador ecuaciones increíblemente complejas, como las que describen cómo se expande el calor en un material, no podemos trabajar con el infinito. Tenemos que trocear la realidad. Lo que hacemos es poner una especie de papel cuadriculado sobre el problema. Dividimos el espacio y el tiempo en una cuadrícula de puntos, una malla. Y calculamos la solución en cada uno de sus puntitos. Es la base de casi toda la simulación numérica. Y funciona, ¿no? Quiero decir, un momento, me suena a un purismo matemático un poco exagerado. La gente que diseña las alas de los aviones, los motores de los coches o los disipadores de calor de los procesadores lleva décadas usando estas mallas estándar. Y que yo sepa, los aviones vuelan y los ordenadores no se derriten. ¿No estarán estos autores exagerando un problema teórico que en la práctica se diluye entre otros miles de factores y aproximaciones? No sé, ¿no es una solución en busca de un problema? Es una objeción totalmente justa y es la primera que se le viene a uno a la cabeza. De hecho, leyendo las primeras páginas del artículo, podrías pensar que sí, que es una cuestión de elegancia matemática. Pero entonces llegas a la figura 4, y es brutal. No es una gráfica de error abstracta con números pequeños. Es una imagen de la cuadrícula, de nuestra regla para medir, literalmente doblada y deformada por la propia matemática del problema. Y es ahí cuando te das cuenta de que esto no es purismo, es que la herramienta podría estar rota desde el principio. Arrel, explícame eso. ¿Cómo que la matemática deforma la cuadrícula? Aquí entra el concepto clave: la simetría. Los autores nos dicen que la ecuación del calor tiene lo que ellos llaman un grupo de 6 simetrías, que se describen con una cosa llamada operadores infinitesimales. Para. Operadores infinitesimales suena a algo que necesitaría 3 cafés y una pizarra para empezar a entender. Para los que no somos físicos teóricos, ¿qué demonios es eso? Es como una receta matemática para estirar o rotar la solución un poquito y ver si sigue funcionando. Exactamente, esa es la idea. Piensa en ello como las reglas de transformación permitidas para una solución. La física te dice: mira, si tienes una onda de calor, puedes estirarla así o moverla en el tiempo de esta otra manera, y el resultado seguirá siendo una onda de calor válida, seguirá cumpliendo la ley física. Estos operadores son simplemente el lenguaje matemático para describir con precisión esas reglas del juego. De acuerdo, son las transformaciones que no rompen la ley física. ¿Y cuál es el problema? El problema es que una de esas transformaciones permitidas, uno de esos operadores que ellos llaman X3, cuando lo aplicas, no solo transforma la solución, sino que transforma el espacio-tiempo mismo de una forma que una cuadrícula de cuadrados perfectos no puede seguir. La figura 4 lo muestra. Una cuadrícula perfectamente recta y ordenada se convierte en una red inclinada, distorsionada. Al imponer nuestra cuadrícula rígida, es como si le prohibiéramos a la física usar una de sus reglas fundamentales. La estamos metiendo en un corsé. O sea que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Tu forma de medir ya te está cambiando lo que mides. Es una locura. Exacto. Es como intentar medir el perímetro de un círculo con una regla de madera que, además, se deforma y se comba a medida que la vas moviendo.
El resultado final no puede ser preciso por muy cuidadoso que seas. Por eso los autores insisten tanto en que preservar la simetría no es una cuestión de elegancia, como decías al principio, sino de conservar las propiedades de la física real. Si rompes la simetría, tu simulación empieza a mentir. Al principio son mentiras pequeñas, casi indetectables, pero en una simulación climática que corre durante meses, esas pequeñas mentiras se suman. Podrían ser la diferencia entre predecir una ola de calor y subestimar un evento catastrófico. Vale, me has convencido. El diagnóstico es claro. La cuadrícula rígida es un corsé que le ponemos a la física y que la deforma. Entonces, si esa es la enfermedad, supongo que la cura tiene que ser quitarle el corsé, dejar que la malla respire. Justo esa es la idea. Proponen algo que es, a la vez, radical y completamente lógico. La malla no puede ser un andamio estático e ignorante. Debe ser una parte activa de la solución. Debe transformarse, estirarse y evolucionar junto con la ecuación para respetar en todo momento esas simetrías. Esto nos lleva a su concepto central, las mallas móviles. Suena bien, pero también suena increíblemente complicado. Y potencialmente muy costoso a nivel computacional. Si la malla ahora se mueve, ¿quién le dice cómo moverse? Ahí está el salto conceptual. Ya no basta con tener una ecuación para el fenómeno físico, el calor en este caso. Ahora se necesita una segunda ecuación que se resuelva simultáneamente y que gobierne la evolución de la propia malla, garantizando que en todo momento se mantenga la simetría del sistema completo. En lugar de resolver una ecuación, ahora tenemos que resolver un sistema de dos ecuaciones acopladas. Vaya tela. Eso tiene que multiplicar la complejidad y el tiempo de cálculo una barbaridad. La pregunta del millón es, ¿la ganancia en precisión justifica este aumento masivo en la complejidad? Y me genera otra duda. El propio artículo menciona de pasada otros enfoques alternativos, como los campos vectoriales evolutivos, pero los descartan muy rápidamente. ¿Por qué? Nos están presentando su método como la única opción viable mientras ocultan las desventajas o la existencia de otras vías quizás más sencillas. Es una pregunta muy pertinente, y la abordan. Argumentan que esos otros enfoques, aunque existen, tienen un problema fundamental. Pierden la clara interpretación geométrica que sí tiene su método. Se vuelven muy abstractos. Y lo que es más importante, dicen que no funcionan bien con mallas adaptativas, que es donde la malla se refina y se hace más densa solo en las zonas donde pasan cosas interesantes. Y esa es una técnica crucial en los métodos numéricos modernos para ahorrar costes. Su método, aunque es más complejo de plantear, dicen que es más fundamental y robusto. Sigue sonando a una preferencia de autor. Podría serlo, si no fuera porque luego sacan el arma secreta para arrinconar a los escépticos. Nos presentan un caso en el que no hay otra opción, la ecuación semilineal del calor. UT igual a UXX plus delta ULNU. No me digas la fórmula, dime por qué es especial. Lo importante no es la fórmula, es que esta ecuación es tan particular, tan retorcida, que demuestra matemáticamente que es imposible usar una malla ortogonal si quieres preservar todo su grupo de simetría. Simplemente no se puede. La propia matemática te prohíbe usar una cuadrícula fija. En este caso, no es una elección para ganar un poco de precisión, es una necesidad ineludible para que el modelo sea correcto. Es el equivalente a un problema que solo se puede resolver con una herramienta flexible porque la rígida directamente no encaja. La física te está gritando que tu regla cuadrada no sirve. Entendido. Ese es el jaque mate teórico. La teoría es sólida, casi irrefutable en ese caso particular, pero la prueba definitiva de cualquier método numérico no está en su elegancia teórica, sino en los resultados. En el barro. ¿Funciona en la práctica? ¿Lo han probado? Exacto. Y aquí es donde llega la prueba de fuego, el momento de la verdad. Organizan una pelea de métodos. En una esquina, el método tradicional, el de toda la vida, con su malla fija y cuadrada. En la otra, su nuevo y elegante método con la malla que se mueve y respira. ¿Y el resultado es? Un caos técnico. Cuéntame. Usan la ecuación lineal del calor, la más básica. Primero, la resuelven con su nuevo modelo invariante. La figura 6 del artículo es fascinante, de verdad. Muestra cómo la malla se expande y se mueve con el tiempo, se estira donde la solución es más suave y se comprime donde hay más acción. Es como si respirara, adaptándose a la forma en que el calor se difunde. Y el resultado de la temperatura, lo vemos en la figura 5, es
a todos los efectos prácticos, la solución exacta. El único error que hay es el de redondeo del propio ordenador, un error inevitable e infinitesimal. Un resultado perfecto, es difícil discutir con eso. Y la comparación, el método tradicional. Pues resuelven el mismo problema con el método estándar, sobre una malla ortogonal fija. La solución que obtienen, que podemos ver en la figura 7, parece muy similar a simple vista. Si la miras dirías que es correcta. Pero claro, ellos tienen la solución exacta para comparar. Y cuando lo hacen, la figura 8 revela la verdad. Hay un error claro, medible y que crece con el tiempo. Y aquí viene lo más sorprendente de todo, el detalle que te deja pensando. El modelo invariante, su modelo, incluso usando menos puntos en la malla, es más preciso que el no invariante. Necesita menos recursos para obtener un resultado mejor. Eso es un argumento muy potente. Más preciso con menos coste es el santo grial de la computación. Es un ejemplo de libro de texto, no hay duda. Pero, y es un gran pero, está hecho para un problema donde se conoce la solución exacta de antemano, se usa para validar el método. La inmensa mayoría de los problemas del mundo real, los que de verdad necesitamos simular, no tienen una solución exacta conocida. Me recuerda a mis tiempos en la universidad. Pasabas semanas intentando que un código de estos funcionara sin explotar. Cuando por fin sacaba una imagen bonita, te sentías una genia. Jamás se me ocurrió pensar que la propia cuadrícula sobre la que calculaba me pudiera estar engañando. Claro, ese es el problema. En un caso real, ¿cómo sabes si el resultado es correcto? Exacto. En esos casos, ¿cómo sabes que tu compleja malla móvil se está comportando correctamente y no está introduciendo sus propios errores extraños, sus propias distorsiones? Y además, y esto es un gran pero, el artículo admite abiertamente en la sección 6 que no ha comprobado dos cosas cruciales: la estabilidad y la convergencia. En otras palabras, ¿garantizan que los pequeños errores no se disparen y hagan explotar la simulación con el tiempo? Y si usas una malla más y más fina, el resultado se acerca cada vez más a la solución real. Dejan esas preguntas en el aire y, en el mundo de la simulación, esas no son preguntas menores. Son la base de la confianza en un método. Me parece un marco teórico elegantísimo, pero su aplicación generalista y fiable sigue estando en el aire. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Si tuviéramos que destilarlo, la idea principal de este artículo es que para que las simulaciones por ordenador sean verdaderamente fieles a la física que modelan, no basta con transcribir la ecuación. Deben respetar las simetrías subyacentes de esas leyes físicas, su estructura más profunda, sus reglas de juego. Y esto implica, como hemos visto, que en muchos casos el enfoque estándar de usar una simple cuadrícula fija es fundamentalmente insuficiente. Es una herramienta demasiado tosca. La propuesta de los autores es que la propia malla de cálculo debe ser dinámica y evolucionar como parte de la solución. Es una visión mucho más integral, donde la herramienta de medida debe adaptarse a lo que se está midiendo. Lo hemos visto en acción. El modelo que respeta la simetría produjo un resultado prácticamente perfecto en su caso de estudio. Mientras, el modelo estándar, el que se usa habitualmente, acumulaba un error pequeño pero medible y creciente. Esto sugiere que construir la simetría en los cimientos del método puede conducir a una precisión muy superior, y como vimos, quizás incluso con un menor coste computacional en algunos casos. Sin embargo, y es crucial no olvidarlo, también hemos planteado dudas muy importantes. La complejidad de implementar estos métodos es considerable. No es trivial añadir una segunda ecuación para gobernar la malla y asegurarse de que todo funcione. Y el propio artículo deja abiertas cuestiones prácticas clave para problemas más generales, como la estabilidad a largo plazo del método. Es sin duda un avance teórico precioso, una idea brillante, pero su camino hacia la aplicación industrial en problemas complejos todavía parece largo y lleno de desafíos. Para terminar, una reflexión que va más allá del propio artículo. Este estudio se centra en ecuaciones de calor, un campo muy concreto. Pero el principio que defiende es universal. La simetría no es una curiosidad de la termodinámica, es un pilar fundamental en toda la física. Desde la mecánica cuántica y el modelo estándar de partículas hasta la relatividad general de Einstein, todo se basa en simetrías. Y esto nos lleva a una pregunta final, una pregunta bastante inquietante. ¿Cuántas de nuestras simulaciones más complejas y críticas, las que modelan el clima global, la formación de galaxias o incluso la dinámica de los mercados financieros, se ejecutan sobre mallas que, sin que lo sepamos, están rompiendo las simetrías fundamentales de los sistemas que intentan predecir?
¿Y qué errores sutiles, ocultos y acumulativos podrían estar introduciéndose en sus resultados por esa razón? Errores que podríamos estar interpretando como fenómenos físicos reales cuando, en realidad, son solo fantasmas, artefactos de nuestra propia herramienta de medida.